de las comunicaciones, por razones varias, lo preferible es dividir las tareas de las comunicaciones. Mínimamente, el sistema con menos capas requeriría 3. Uno que trate básicamente con el usuario, donde tendríamos lo que llamaríamos capa de aplicación. Uno que trate con el hardware, que podemos llamar capa física. Y uno que esté en el medio, ¿no es cierto? De alguna manera arbitrando. Capa de red o interred, o transporte, ni siquiera sabría qué nombre poner específicamente, porque este es un modelo que teórico, por así decirlo, ¿no? Placa intermedia, pongámosle. Esto sería lo mínimo que eventualmente en un sistema que ustedes fabriquen para alguna aplicación podría recurrirse, una capa de aplicación donde tenemos el software, el hardware, perdón, el software, o sea, el programa. Acá tendríamos la parte física del hardware que trata con la interfase del medio físico, y acá una capa en el medio que interfacearía entre el software y el hardware, ¿no es cierto? Que típicamente sería, por ejemplo, en una placa electrónica, nosotros, por ejemplo, con un Arduino, por decir algo, tendremos periféricos, y el software estaría corriendo en una capa de aplicación que podríamos llamar ser la misma memoria o la interfase donde está el programa. El microcontrolador acá sería el intermediario, junto con él mismo, siendo un hardware, con los drivers o con las unidades periféricas. O en el caso más práctico, si se quiere, para lo que estamos acostumbrados, acá tenemos toda la parte de software, sistema operativo y aplicaciones. Acá tendríamos una capa dentro del sistema operativo, posiblemente, que maneja la comunicación en red y que interfacea con los dispositivos físicos que comunican a la placa o a la computadora con los medios físicos externos. Bien, esta estructura ya es una estructura de capa, pero claramente no es muy práctica, ¿no es cierto? Entonces, debido al crecimiento de las redes, a la complejidad de las comunicaciones, a los diversos propietarios que hay en la industria y en los diversos actores que se comunican entre sí, se prefirió establecer un estándar de comunicaciones por capas, y ahí es donde nace el modelo OSI, ¿ok? El modelo OSI, como ya vamos a ver, no es lo que se termina implementando luego en la práctica, pero sí es un modelo que sirve de referencia teórica para que todos los actores de la industria puedan fabricar componentes, dispositivos, y que todos funcionen entre sí. Están referenciados al modelo OSI de forma tal que el modelo OSI tiene toda una serie de estándares en cada una de sus capas, y a su vez los grupos RFC de la administración del Internet escriben estándares de protocolos y demás. Entonces, con todo este paquete de estándares es que, por ejemplo, yo puedo fabricar una placa de red y que esa placa de red funcione con cualquier sistema operativo, o puedo hacer un sistema operativo y programar un módulo basado en el estándar OSI, basado en los RFC, que definen todos los protocolos, y sé que va a funcionar cualquier cosa que el sistema operativo tenga arriba y tenga abajo. Bien, así el modelo OSI nace como referencia principal para las comunicaciones y permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa y se puedan comunicar la parte académica con la industria, las distintas industrias entre sí, los distintos dispositivos que se comunican a través de redes también entre sí. Así es que por eso es que funcionan
tanto los teléfonos celulares como las computadoras, como las tablets, como placas Arduino, como placas cualesquiera que funcionen en una red de Internet de las Cosas, por ejemplo. Todas se pueden comunicar con todas pueden usar distintos medios físicos, y todo funciona gracias a la existencia de estándares, del modelo OSI y estándares, ¿ok? El modelo OSI en particular define 7 capas bajo un poco la consigna o el concepto atrás de estos modelos de capas es la estrategia divide y vencerás, o sea, hacer un problema difícil como es de las comunicaciones, dividirlo en capas, hace que cada capa sea más sencilla y más fácil de manejar. Aparte, una cosa muy importante es que permite que cada capa, a su vez, pueda evolucionar tecnológicamente y eso no afecta al resto de las capas. Por ejemplo, nosotros, o sea, cuando yo era estudiante, la principal comunicación era a través de cables. Luego salió la Wi-Fi, simplemente lo que tuvimos que hacer en nuestras compus es poner una placa Wi-Fi y el sistema operativo siguió siendo el mismo, no hubo que cambiar el sistema operativo, simplemente hubo que instalar un driver para que ahora el sistema operativo supiera cómo interfacear con la placa Wi-Fi. Y después se fueron creando nuevos protocolos de capa de aplicación y no hubo que cambiar nada del sistema operativo. Y a su vez después evolucionó la IP versión 4, la IP versión 6, y no hubo que cambiar ni placas, ni hubo que cambiar cosas para arriba. O sea, en conclusión, una de las cosas que permite las comunicaciones por capas es que las distintas capas pueden evolucionar en forma independiente de las otras y eventualmente con actualizaciones para que las cosas preexistentes entiendan el lenguaje nuevo, pero no hay que cambiar nada como si lo tendríamos que hacer en un sistema monolítico. Un sistema monolítico básicamente significa que está todo mezclado con todo. Entonces, si evoluciona el hardware, tengo que cambiar todo. Si evoluciona el software, tengo que cambiar todo. Acá las cosas pueden evolucionar en forma prácticamente independiente una de otras, y eso, por supuesto, favorece a los desarrollos tecnológicos, porque yo si fabrico, por ejemplo, si mi core business está en la capa física, bueno, me preocupo por evolucionar la capa física, hacer mejores protocolos de Wi-Fi o mejores protocolos de capa de Ethernet, y no tengo que estar preocupándome de lo que pase para arriba. Simplemente, obviamente, tendré que definir el driver para que el sistema operativo ahora me reconozca cuando yo me conecto a la placa, y un software, eventualmente un módulo software del sistema operativo, posiblemente ya lo tenga, sino eventualmente los fabricantes de sistemas operativos agregarán el parche para interfacear con mi nuevo hardware y se solucionó el problema, no hay que cambiar más nada. Bien, el modelo OSI, bueno, me están escuchando, ¿no? Todo esto, están en silencio, pero me escuchan, ¿todo bien? Sí, profe. Genial, buenísimo. Bien, el modelo OSI tiene 7 capas, ¿ok? Ya vamos a ver otra presentación donde el modelo TCP/IP o sea, no es que esté basado en el modelo OSI, pero hay un macheo donde en el modelo TCP/IP a esto simplemente le vamos a llamar todo capa de aplicación. En el modelo OSI sería la capa 765, capa de aplicación, presentación y sesión. La capa de transporte es básicamente lo único que está bien macheado con ambos modelos, y la capa de red podríamos decir también. El modelo OSI se le llama capa de internet, no por internet en el sentido literal del internet a lo que le llamamos internet, sino de interredes. Acá en esta capa de red es donde se cocina, donde se resuelve la comunicación en red. Y después el modelo TCP/IP a toda esta parte se llama capa física. Y acá ya el macheo es bastante más, no es par a par, sino que
en el modelo TCP/IP, una de las cosas que tiene, que al no ser un estándar, el modelo OSI es un estándar, ¿ok? Con lo cual, en cualquier libro que ustedes agarren, en cualquier documento, prácticamente cualquier documentación, el modelo OSI siempre va a tener 7 capas y siempre van a ser las mismas y van a estar idénticamente definidas. Y cambio el modelo TCP/IP, ya les voy a pasar un material que armé para otro curso en otra universidad. En el modelo TCP/IP, ustedes si se ponen a chusmear en internet, van a encontrar distintas fuentes de información, donde algunos van a hacer el modelo TCP/IP con 4 capas, otros con 5, otros van a sacar afuera lo que son los cables, otros lo van a meter acá adentro lo que son los cables y las redes. Bueno, pero ¿por qué van a encontrar esa variabilidad? Y bueno, porque el modelo TCP/IP no es un estándar. Es un estándar de hecho, en el sentido que es lo que se usa, es lo que se usan en las máquinas, ¿no es cierto? Las placas de red, las computadoras y demás, todas están basadas, de hecho, en el modelo TCP/IP. ¿Por qué se consolidó? Y bueno, porque fueron las industrias que terminaron haciendo las cosas de esta manera y eso se estableció como un estándar porque todos tenían que ser compatibles con todos. Entonces los pioneros que ganaron el mercado impusieron este modelo básicamente. Pero son macheables y todas las cosas que funcionan en el TCP/IP tienen su correlato con algún estándar que está en el modelo OSI o en los RFC de Internet. Por eso que, a pesar de que TCP/IP y OSI son dos cosas distintas, el modelo TCP/IP funciona en la práctica y el modelo OSI es una referencia teórica, pero todo lo que es TCP/IP está en esta referencia teórica definido, de forma tal que todos los fabricantes, a partir del modelo de OSI, de los estándares RFC, pueden fabricar cosas y todo funciona con las cosas que se fabrican en la industria basadas en el TCP/IP. Bueno, es un ida y vuelta, digamos, entre estos dos modelos. Bien, tenemos dos partes no bien separadas, sino que tenemos capas superiores que están orientadas, si se quiere, más a la parte más software y capas inferiores que, si se quiere, están más orientadas a las capas más físicas o que tienen que ver más con protocolos de orden o de corte más físico. De hecho, como para tener un contexto, en la antigua red de computadoras estudiábamos o nos enfocábamos más en esta parte de arriba y en la antigua comunicación de datos nos enfocábamos más en esta parte de acá abajo. Nosotros estuvimos trabajando en las primeras unidades enfocado en los conceptos generales, transversales de estas capas bajas. Hoy estamos estudiando integralmente el modelo y luego vamos a empezar a peinar cada una de estas capas una a una en el resto de la asignatura, básicamente. ¿Ok? O sea que fuimos de lo general de la parte baja, ahora estamos haciendo un general de todo el modelo y después vamos a empezar a tallar fino en cada una de las capas. Acá es interesante, por ejemplo, acá en la capa física y enlace de datos, el enlace de datos a su vez, el modelo de la IEEE, hay un tercer modelo útil también que es de la IEEE, la divide en dos capas, donde tenemos la capa de enlace de datos propiamente dicha y tenemos capa de enlace y capa de a ver, déjenme recordar que acá déjenme machetear porque me estoy olvidando una sigla. Bueno, aquí está. Bueno. Bien. Vamos a agregar ya que estamos.
Después les voy a pasar material donde todo esto lo tengo más. Bueno. Bueno, esto es una salvedad importante. Discúlpenme que estoy modificando acá en vivo y en directo, pero me parece interesante que quede. Es interesante que la... Voy a checar un poquito la letra. La capa de enlace datos la capa de enlace datos, lo voy a checar un poquito más, así me da un poquito de... La capa de enlace de datos, el modelo de capas de la IEEE la divide a su vez en dos puntos. Subcapa LLC, control de enlace lógico, y subcapa MAC, que es la capa de control de acceso al medio. ¿Por qué hice esta salvedad? Y bueno, porque es interesante el hecho de que la parte física, la parte hardware, más que parte física, la parte hardware de este modelo, ¿dónde estoy acá, che? Acá estoy con ustedes. Bueno, ahora voy a borrar ese cuadro. Ahora sí, esta capa de enlace datos, entonces, queda dividida en dos subcapas. ¿Por qué hago esta salvedad como importante? Porque la placa de red, supongo que alguna vez han desarmado una compu y han visto una placa de red, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han visto una capa de red una vez? Sí. Díganme que sí. Miéntanme. Sí, profe. Bueno, la capa de... para que voy a silenciar el celo. La capa, esa placa de red que ustedes ven, que han visto, trabaja en la capa enlace datos subcapa MAC y en la capa física. De hecho, es bien clarito cuando ustedes ven la placa, la subcapa MAC está implementada en un chip que se ve clarito, típicamente es un... estoy con problemas de mi vejez que ya me falla la memoria, pero se resuelve muy claramente en un chip. Ahí funciona el protocolo Ethernet, el famoso protocolo Ethernet está funcionando, ya sea una placa de red física, una placa Wi-Fi, una placa Ethernet, vamos a poner Wi-Fi también porque también funciona ahí, se resuelve en un chip que está acá en la placa de la placa de red, que es muy claramente, que corresponde a la subcapa MAC. Y después el resto de la electrónica que ustedes ven en la placa tienen que ver con los otros tratamientos que se hacen de la señal de los que estuvimos charlando en clases pasadas. Como la señalización, como la modulación, en realidad no modulación, sino codificación, señalización, etcétera, se hace en esta otra parte de la placa.
O sea que hasta acá, hasta esta zona, hasta la subcapa MAC de la capa de enlace de datos, es netamente hardware. En este chip que está ahí, ¿vieron cuando ustedes instalan un hardware, perdón, y instalan un driver? Bueno, le están diciendo al sistema operativo en el driver cómo comunicarse con el chip corazón del hardware, ¿ok? Entonces, normalmente hoy en día, todos los fabricantes de placas de red, ya sea Wi-Fi o ya sea Ethernet, le pasan a los fabricantes de sistemas operativos, ya sea Windows, ya sea Linux, les pasan o publican en sus propias empresas, digamos, los drivers para que ya estén incluidos. Entonces, los fabricantes más populares, ustedes instalan o le agregan una placa, o le agregan una placa de sonido, etcétera, y automáticamente el sistema operativo la monta porque ya la tiene dentro de una biblioteca de driver en el sistema operativo. Les resulta transparente en la gran mayoría de los casos. Otros hardware que son quizás un poco más exóticos o no son tan masivos, entonces usted tiene que bajar el driver para que el sistema operativo entienda en qué lugar del mapa de memoria este driver se presenta y a su vez cómo se presenta en esa mapa de memoria. Estos conceptos ustedes los manejan muy bien, ¿no? O asumo que o tienen más o menos de qué estoy hablando. Estoy hablando de jerarquía de memoria, estamos hablando de memoria RAM, ¿ok? Cuando ustedes inician la computadora, la memoria RAM, suben las rutinas del sistema operativo básicas para que el sistema funcione, y el sistema operativo va subiendo ahí a la RAM las cosas que ustedes van usando a medida que van haciendo uso útil de sus PCs. En la RAM lo que hay es un gran mapa de memoria, que tiene que ver con toda la memoria que ustedes tienen, y está perfectamente individualizado en qué lugar de memoria va cada cosa. Del punto de memoria tanto al tanto está las rutinas de inicio, del punto de memoria tanto a tanto, están los drivers principales del core no los drivers, están las rutinas, bibliotecas principales del core del sistema operativo, y después hay un rango de memoria que está reservada a los drivers. Entonces, cada fabricante que hace un driver tiene que de alguna forma publicar que va a funcionar en tal lugar del mapa de memoria para que otro fabricante no use esa ventana de memoria. Entonces, el sistema operativo aloja en determinados lugares de memoria los drivers. Entonces, cuando el sistema operativo se quiere comunicar con la placa de red, entonces envía a esos lugares de la RAM lo que va a mandar a la placa de red. Entonces, la placa de red, el hardware lo que hace cuando el sistema operativo pone en ese lugar de memoria, que es RAM, es hardware, ese mensaje se dispara por otro lado una interrupción que dice mandale esto a la placa de red. La placa de red ya sabe que, el hardware ya sabe que lo que está en ese lugar de la memoria, cuando lo habilite, se va a transferir a la placa de red. Entonces la placa de red ahí recibe los datos que tiene que mandar a la red. ¿Se entiende más o menos esto de los drivers y qué es lo que pasa en ese chip Ethernet o Wi-Fi en la placa de red? Bueno, este es un mini resumen de arquitectura de computador y cómo el hardware y el software funcionan y dónde encajan los drivers en todo esto, ¿ok? Los drivers, una de las principales cosas que tienen es escuchar o comunicarse con cierto pedacito de la RAM, donde el sistema operativo sabe que en ese pedacito de la RAM está su comunicación con el hardware correspondiente. Entonces, conclusión: capa física y media capa de enlace de datos son netamente hardware. Y de acá para arriba es todo software. Todo software. O sea que todo esto, cuando decimos software, ¿qué decimos? Sistema operativo, ¿no? El sistema operativo tiene implementado todas estas capas en algún lugar. Si es un Linux, van a ser... vieron que tienen sistemas, distintas arquitecturas. Yo lo van a estudiar en sistema operativo, pero tienen sistemas, la arquitectura Windows y Linux son muy diferentes. Linux trabaja con nodos, entonces van a ser nodos del sistema operativo.
Windows es como más monolítico, más de capas, digamos, por así decirlo, y con lo cual va a tener rutinas software que van a implementar cada una de estas capas del modelo TCP/IP más que del modelo OSI, pero que machean, digamos. Entonces, siguiendo con esta arquitectura, tenemos hardware, netamente hardware, es una placa hardware, la capa física y media capa de enlace de datos, y media capa de enlace de datos para arriba, desde la subcapa LLC, que por eso me calenté en buscar este detalle, porque me parece interesante el contexto de esta conversación, todo el resto de las capas, ¿no? Y todo esto es sistema operativo. O sea, tenemos sistema operativo y tenemos hardware, ¿no? Y después, ¿cómo hago esto? De todo esto algo útil. Bueno, el sistema operativo ofrece unos zócalos, socket se llaman, unas ventanitas, por así decirlo, a través de, y todos los programas, lenguaje C, Python, Java, etcétera, etcétera, tienen funciones a las cuales acceden ustedes vía socket a cada uno de los protocolos de capa de aplicación, para ustedes hacer uso útil de la pila TCP/IP con un programa propio. Ustedes podrían perfectamente escribir un programa, por ejemplo, que sea un WhatsApp. Para eso van a programar la interfaz y todas esas cosas que seguramente muchos de ustedes hacen muy bien, muy bonita, plum, plum, plum. Van a hacer las ventanitas para comunicarse, qué sé yo, y cuando usted ya tiene un mensaje para mandarle a la otra punta, a su compañero que están experimentando con estas cosas, que va a estar en su casa, atrás del internet, van a hacer el llamado a un socket y van a abrir el socket un servicio de capa aplicación a través de un puerto, un determinado puerto. Por ejemplo, el puerto HTTP, que por ejemplo el programador Google de Chrome recurre para ir a buscar páginas a la internet, es el protocolo HTTP puerto 80. Si lo quiere hacer seguro, el programador va a invocar mediante una función socket al puerto HTTPS. Si estoy haciendo un sistema de correo electrónico, entonces voy a usar el SMTP puerto 25. Si estoy programando algo nuevo y voy a usar yo mis propias funciones y voy a hacer yo bueno, simplemente entonces definiré un puerto que no esté en uso y directamente resolveré yo esta capa de aplicación y pasarán los mensajes para abajo en la pila TCP/IP. Y acá arriba están los programas, ¿no? Los programas que en esta arquitectura son los que hacemos uso útil de la pila TCP/IP del sistema operativo. Acá programan ustedes. Y acá está el menganito o el fulanito, la fulanita que está haciendo uso de esto. Sentó en la compu escribiendo un programa que a través de un socket se comunica con los servicios de capa de aplicación y después los protocolos de toda la pila TCP/IP o modelo OSI se encargan de que todo esto vaya y suba con la gestión del sistema operativo. Esto es básicamente la arquitectura de la pila TCP/IP o el modelo OSI dentro de una computadora, dentro de un teléfono o dentro de cualquier placa que haga uso útil de los servicios que nos brindan los sistemas operativos para las comunicaciones. Bien, ¿está más o menos claro esto? Para entender a grandes rasgos cómo es esta arquitectura. Esto para que se ubiquen en la palmera, dónde está cada cosa, dónde están los programas. Fíjense que esto machea a su vez con la primera arquitectura que se le presenta, de hecho, a los chicos de la secundaria, no sé si de la primaria, que un sistema computacional es hardware, software, o sea, hardware, como decimos acá nosotros, hardware y software, el modelo más básico, y dentro del software, sistema operativo y programas. Esa es la arquitectura base que aprendimos, creo, en la primaria o en los primeros en la secundaria. Hardware, software, y dentro del software, sistema operativo y programa. Bueno, este machea
con la pila TCP/IP o con el modelo OSI que estamos estudiando ahora en la universidad, de forma tal que el hardware llega hasta capa física y media capa de enlace de datos, o sea, hasta la subcapa MAC, sistema operativo desde la subcapa MAC, desde la subcapa LLC de control de enlace lógico para arriba hasta capa de aplicación, y después los programas son las cosas que nosotros escribimos para que el sistema operativo corra. Bien. Esto lo voy a pasar por alto porque quería, bueno, en la capa de aplicación, tanto los procesos de red de las aplicaciones, acá ya vamos a ver más en el modelo TCP/IP, porque este es un modelo teórico, acuérdense. Acá, por ejemplo, están los protocolos Telnet y SSH, que son los protocolos que usamos para comunicarnos remotamente entre equipos a modo de línea de comandos. Está HTTP, HTTPS, que son los protocolos que usamos para navegar por Internet. Está SMTP, POP10, que son los protocolos de correo electrónico. Están los protocolos que usan distintos programas específicos que trabajan en red. Por ejemplo, uno que me acuerdo siempre es el 1521, que es el de las bases de datos Oracle. Yo trabajé mucho administrando bases de datos Oracle entre todos los trabajos que tuve, y ese puerto lo tengo regrabado y me voy a acordar hasta que tenga 100 años. Bueno, todos los software, todos los apps que ustedes usan mediante las cuales acceden a algún servicio de red como WhatsApp, YouTube. Bueno, habría que ver, hacemos una prueba después con YouTube, a ver si usa el HTTPS o usa un puerto distinto. Bueno, Remote Desktop, bueno, cualquier protocolo que ustedes usen para hacer uso útil de la red o hacer una o para que la red funcione, como por ejemplo, ¿qué significa que la red funcione? Y bueno, hay protocolos como DHCP, DNS, que no son útiles para el usuario en sí, pero sí son útiles para que la red funcione. Todos tienen un servicio de capa aplicación a través del cual funcionan. La capa de presentación y sesión son como más abstractas porque son capas teóricas. Normalmente la capa de presentación y sesión están resueltas dentro de la capa de aplicación en TCP/IP. Pero bueno, en teoría proporcionan servicios en la capa de aplicación y garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema puede ser leída por la capa de aplicación de otro sistema, que básicamente es una funcionalidad prácticamente de capa de aplicación. La capa de sesión, bueno, proporciona obviamente, cada capa obviamente proporciona servicio a la capa de arriba y se comunica con la capa de abajo, con lo cual eso ya es medio redundante que se está repitiendo. Pero se supone, si fuera una capa separada implementada en la práctica, que iniciaría y finalizaría las sesiones de los sistemas en capa de aplicación. Por ejemplo, en los sistemas que ustedes eventualmente puedan programar mediante socket, pueden abrir una sesión y pueden cerrar una sesión. De hecho, tienen como hasta nombres muy el lenguaje C, por ejemplo, que es lo que yo he usado todas estas cosas, tiene nombres bien descriptivos. Open socket, en socket o algo por el estilo, abre socket y eso implicaría abrir una sesión. Eso quedaría como un hilo establecido que en el modelo de OSI sería una funcionalidad de esta capa. Después, la capa de transporte, que para mí es la capa más inteligente de todo este modelo, es donde realmente se produce mucha de la magia de las comunicaciones, es donde se segmentan los datos. Ya vamos a ver qué es lo que es esto de segmentar datos en la próxima filmina. No en esta filmina, en esta presentación, sino en otra que ya vamos a ver rápido. Pero acá se soluciona o se traduce o se prepara para que todo lo que viene de las capas software o más de aplicación o más de alto o capas altas se le pasen a la capa de red de forma tal que la capa de red solamente tenga que ocuparse por las comunicaciones en la red. Bueno, la capa de red, como su nombre lo indica, es la encargada de que los mensajes puedan viajar a través de la red y llegar a su destino. Acá se produce todo lo que es el direccionamiento, por ejemplo, todo lo que es el ruteo. La capa de enlace de datos y la capa física en la práctica están implementadas
parte en la placa de red, como les mostraba recién, y parte en el sistema operativo, pero es toda una sola cosa, básicamente, desde el punto de vista de las capas. Es útil verlas por separadas, si se quiere, porque la capa de enlace de datos, si se quiere, es la que traduce la parte lógica que viene de la capa de red y la pone en términos de capa física y viceversa, de abajo para arriba lo mismo. Y la capa física ya es donde tenemos no solamente el medio físico, sino también toda la definición de lo que son los cables, los conectores, los voltajes y demás. O sea, no solamente se definen en la capa física las características físicas del medio, sino también las características con las cuales nos conectamos al medio. Por ejemplo, los plug RJ45 tienen medidas estándares, tienen toda una definición súper detallada y que forma parte de las definiciones de capa física. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Así pasamos al TCP/IP. No, profe. Bueno, bárbaro. Le quiero meter pata porque quiero que veamos un software que se llama WireGuard. Se los muestro para que lo vayan bajando mientras vamos charlando. Esperen que cierre esto. Les muestro un segundito, así mientras vemos rápidamente TCP/IP. Van bajando este software. Así hacemos algunas simulaciones. Este software que ya, con el que quiero que hagamos algunas pruebitas hoy, se llama WireGuard. Se escribe WireGuard como tiburón, digamos. Váyanlo bajando, si es que ya no lo tienen, porque quizás ya hicieron algún trabajito con el profe Santigen. Búsquenlo, lo van a reconocer por esta aletita cuando lo... WireGuard, exactamente, ese Santi. Así después, mientras vamos charlando, lo instalan, qué sé yo, y hacemos algunas pruebitas antes de cerrar la clase. Bien. Veamos rápidamente con unas pocas filminas como para... Estas son filminas que tengo de comodín, digamos, para no ser tan... Después sí lean el libro, por supuesto, pero por ahí es más saludable o más ameno ver una filmina que estar recorriendo el libro. Y mira, Franco, lo que pasa, no sé, eso es muy... A mí en lo personal me gusta tener libros, pero la verdad, cada vez que tengo que hacer algo uso... me preguntaba un compañero si sugería comprar el libro. Y está bueno siempre tener un libro en la mano, en casa, para hacer un... Pero el tema es que, por ejemplo, esta sola asignatura ya tiene de referencia 2 libros. El que tiene un mango extra y quiere comprarlo, bienvenido sea. El tema es que de acá a 2 años esos libros pasan a una nueva versión y los que les queda ya les queda medio quizás desactualizado. Pero bueno, que le gusta tener libros, obviamente, bueno, vaya a ser armando su biblioteca, siempre es bueno. Yo me manejo mucho con PDFs hoy en día, la verdad. Y estoy en un proceso de despapelización de mi casa porque tengo 1000 libros, 1000 apuntes, 1000 cosas. Pero bueno, eso es muy de gustos personales, ¿no es cierto? Cada uno, siempre es bueno leer, tener alguna hoja y papel ahí, porque inclusive dicen, no sé, no me consta, pero dicen que la lectura sobre un papel y la escritura con lápiz o lapicero sobre papel
apuntando, comentando las hojas del libro. Yo los libros hablo en un libro de los que yo uso, los que yo he estudiado, y son una maraña de cosas escritas. Bueno, ayudan a internalizar al cerebro, digamos, le ayudan al cerebro a aprender esa manipulación física. Con lo cual, no viene mal tener algo que tocar y escribir al momento de estudiar. Pero bueno, puede ser un apunte fotocopiado, puede ser libro, eso queda mucho en cada uno. Bueno, vayamos rápido, repasemos un poquito el modelo TCP/IP, que como les decía, es un modelo que implementa la arquitectura en capas, pero ahora ya en 4 capas, o fíjense acá 5 capas, porque como les decía, al no ser un estándar, fíjense que yo les había hablado recién de 4 capas, y acá, por ejemplo, sin ir más lejos, esto me había olvidado, en este mismo apunte, en vez de 4 tiene 5, porque fíjense que hace la capa de enlace de datos de la parte de interfase de red y la capa física la hace 2 capas distintas. Típicamente, o es muy común también encontrar en los libros, que estas 2 capas en realidad son una sola capa. Acá básicamente lo que está haciendo es capa física y esta subcapa LLC subcapa MAC del modelo de la IEEE que veíamos recién. Bueno, fíjense que acá está en 2 capas. En otros libros van a encontrar que esta es una capa, esta es la segunda capa, esta es la tercera capa y esta es la cuarta capa. ¿Y por qué estas ambigüedades? Y bueno, porque no es un estándar, simplemente y tan simple como eso. Al no ser un estándar, van a encontrar que en la mayoría de las situaciones esto se presenta como una sola capa, en otras situaciones esto se le presenta como 2 capas, y donde no hay diferencia es prácticamente la capa de red, capa de transporte y capa de aplicación. ¿Ok? Bien, ya estuvimos hablando de lo que hace cada una, con lo cual vamos a... Por ejemplo, algunos protocolos típicos de capa de aplicación son el HTTP. El HTTP es el protocolo que permite navegar por internet a los programas que ustedes escriban. El SMTP, el protocolo de correo electrónico, puerto 25. A su vez, cada una de estos servicios de capa de aplicación están identificados a nivel protocolo con un número que se llama puerto. El HTTP, por ejemplo, el puerto 80. ¿Qué significa esto? Que cuando la capa de aplicación o el origen se quiere comunicar con la capa de aplicación del destino, envía un mensaje a la capa de transporte que va dirigido al puerto 80 del destino. Entonces, cuando la capa de transporte le llega este mensaje, de abajo para arriba le va a llegar que este mensaje va al puerto 80. Entonces, acá en el puerto 80 va a haber un servicio esperando lo que viene de este lado. El SMTP funciona o se identifica en el puerto 25. El DNS en el puerto 53, si mal no recuerdo. RTP no me acuerdo. HTTP 3 no me acuerdo. En la capa de transporte tenemos TCP y UDP y un protocolo nuevo que es el QUIC, que todavía no se ha estandarizado, si se quiere, del modo que se ha estandarizado el TCP y el UDP, pero que sí es un UDP, o sea, básicamente es un término medio entre TCP y UDP. Ya vamos a ver cuando veamos capa de transporte que el protocolo TCP lo que tiene lo que se llama acuse de recibo, entre otras cosas, ¿no? Entonces permite o asegura que no se pierdan paquetes en la comunicación. En cambio, el UDP manda lo bobo, y si llega, llega, y si no llega, no llega. El UDP se usa mucho, por ejemplo, para todo lo que es transmisión de audio y video, de forma tal que si
en televisión digital, por ejemplo, yo pierdo algún dato y a lo sumo lo que yo voy a ver en la pantalla es un pixelado, pero no se va a perder la continuidad del mensaje. O si es audio digital que se está transmitiendo en vivo, podemos perder una fracción de segundo y nuestro oído ya funciona como una especie de filtro y le va a dar continuidad al mensaje, no vamos a dejar de entender el mensaje. Entonces hay un montón de aplicaciones, sobre todo las que tienen que ver con tiempo real o multimedia en tiempo real, donde podemos eventualmente perder algún dato y no se va a perder el servicio. Y tenemos otras, como por ejemplo la telemetría, donde tiene que ir todo y absolutamente todos los bits tienen que llegar bien, o un archivo tiene que llegar bien, porque si no puede ser que quede corrupto. Si en un archivo PDF, por ejemplo, se rompe el header del PDF, porque los documentos, como ustedes ya seguramente saben, o ya se van a enterar, tienen también una estructura interna con un header, un cuerpo y una finalización del archivo, donde está todo perfectamente especificado. Bueno, si se rompe un bit de lo que es toda la descripción de la metadata del archivo, ese archivo llega corrupto, no lo van a poder visualizar. Bueno, entonces cuando estoy mandando un archivo no puedo perder un dato. Entonces para esa información es que se usa el TCP. Después, capa de internet, tenemos el que ya conocemos, IP versión 4. Las IP son, por ejemplo, la 192.168.10.1. La IP versión 6, la IP versión 6, que es una extensión de la IP versión 4 a 128 bits. La IP versión 4 tiene 32 bits, la IP versión 6 tiene 128 bits. Y se ha considerado en la industria que IP versión 6 no ha sido o no ha alcanzado el éxito que se pensaba que iba a tener, y se está pasando ya a la IP versión 8, donde es como la IP versión 4, pero en vez de tener 4 octetos, tiene 8 o 12 octetos. Mira, ya se me pasó. Pero bueno, les voy adelantando que se viene la IP versión 8, ante el fracaso del IP versión 6, o el considerado fracaso del IP versión 6, que no se terminó de consolidar al 100% como se esperaba que se iba a consolidar ya a esta altura. Es una IP versión 6 simplificada en su... O sea, es como una mezcla de IP versión 4 y IP versión 6. Ahí Antonio pasó... una página donde pueden chusmear esto. Pero es lo que se viene porque la IP versión 6 no tuvo el éxito que se esperaba. Después en la capa de red, acá tenemos ya los protocolos que se comunican con la capa física como Ethernet, Wi-Fi. Y después en la capa física tenemos los medios propiamente dichos. ¿Ok? Bien. Un ejemplo de cómo es una comunicación host a host en este modelo TCP/IP, que es al fin y al cabo el que se usa. La capa aplicación se cree que se está comunicando con una capa aplicación, pero en realidad baja en la pila TCP/IP la capa de transporte. La capa de transporte a su vez se cree que se está comunicando con una capa de transporte, pero ese mensaje en realidad baja a la capa de internet, y bajamos la capa de enlace de datos y a la capa física. En la capa de internet, fíjense que hasta llegar a destino, vamos capa física, capa del internet, capa física, capa de internet, y recién cuando llegamos al destino, el mensaje vuelve a subir hasta la capa de aplicación. Esto ya lo vamos a estudiar con mucho más detalle cuando veamos la unidad específicamente para capa de red. Pero básicamente acá, en toda esta zona de acá, tenemos todo el internet, por ejemplo. Voy a cambiar de color porque se hizo un bolonqui. Pero en toda esta capa que estoy acá en amarillo, estoy internet. Y cada vez que subo, que tengo esto, lo que tengo acá son routers. ¿Ok? Los routers funcionan en la capa de internet y van permitiendo que el paquete vaya navegando a través de internet hasta llegar a destino. Este es un simple ejemplo de cómo la pila TCP/IP trabaja en una comunicación. Bien, importante esto para poder entender lo que quería que repasemos
así sea rápidamente, la encapsulación. ¿Qué significa la encapsulación? Y bueno, que de la capa aplicación yo tengo un mensaje. Cuando ese mensaje baja a la capa de transporte, la capa de aplicación ya le agrega el mensaje un header, ¿no? Que no está acá. La capa de transporte le agrega su propio header, que tiene que ver con toda la estructura de datos. Acuérdense, esto ya se lo dije el otro día, cada uno de estos protocolos son estructuras de datos que van enviándose a través de la red, y en los sistemas operativos origen y destino hay un módulo donde esta estructura de datos es procesada. Hay un algoritmo que procesa esta estructura de datos. Esos algoritmos suelen ser máquinas de estado muy explícitamente definidas, muy específicamente definidas, y se las puede ver en los RFC, que se llama, esto que yo hablo, RFC. Sí, son unidades de datos de protocolo. Cada una de estas cosas, como dice el compañero, son las unidades de datos de protocolo. Unidad de datos de protocolo. O mensaje, ¿no es cierto? Bueno, le voy a agregar el encabezado a la capa de aplicación que no está. Entonces, cada capa le va agregando su propio encabezado. Y lo que viene atrás del encabezado para la capa correspondiente es payload. O sea, me refiero a que la capa de transporte no entiende lo que viene allá adentro. Le agrego su encabezado para que la capa de transporte del otro lado entienda lo que tenga que hacer, pero no entiende lo que viene acá adentro. Para la capa de internet, todo lo que viene acá adentro es payload, o sea, es carga, o sea, es datos para él, para esa capa. No entiende lo que está allá adentro, solamente entiende su header. Y así hasta llegar a la capa física, donde, por ejemplo, Ethernet, aparte de tener un header, tiene un trailer, y la función de este trailer es chequear si hubo errores. O sea, de todo este payload se saca un código que se pone acá atrás. En el destino se vuelve a sacar ese código y se compara con el que llegó. Si coincide, el paquete llegó ok. Si no coincide, quiere decir que el paquete no llegó ok y no se hace el acuse de recibo. Al no hacerse el acuse de recibo, sí, como una especie de hash, pero es algo mucho más simple que un hash. Es un código de redundancia cíclica o un código de suma, etc. Un hash es como un hash en el sentido que a partir de un mensaje o de una estructura de información se saca un valor que es característico de ese mensaje. En ese sentido el concepto es el mismo, nada más que estas son construcciones más simples que un hash. Un hash, como lo van a estudiar en algún momento en la materia redes, criptografía y redes de computadoras, se hacen en selectiva, criptografía y seguridad de redes, que es la electiva de profe Solinas. Ahí van a estudiar bien las funciones hash y son muy complejas, y esto tiene que ser muy rápido. O sea, no, hoy en día capaz que se pudiera hacer algo más complicado que una suma de redundancia cíclica, pero la idea es que sea un hash, entre comillas, en el concepto de que es una función de una sola vía que a partir de un volumen de información genera una clave, un código fijo, es mucho más simple. Entonces, a esto se le llama encapsulación. O sea, es un concepto relativamente simple, pero muy importante. Bueno, esto es un ejemplo de lo que veíamos recién y cómo se va encapsulando, y en el destino lo que se hace es desencapsularse, ¿ok? Acá se va armando todo el encapsulamiento y en el destino se desencapsula para que el programa que mandó el mensaje reciba del otro lado, perdón, el destinatario del mensaje recibe del otro lado el mensaje que envió la fuente, ¿no? Todo lo demás es trabajo de los protocolos, pero la carga real, útil y productiva es el mensaje que manda la capa de aplicación.
fíjense que hay una gran cantidad de información que viaja en la red que en realidad no es útil a los fines productivos de la comunicación. ¿Okay? Hay un montón de información que va en los headers que no es útil para el usuario que quiere mandar un hola, ¿ok? Por WhatsApp, por decir algo. Bien, vamos a chusmear un poquito este software que es Wireshark, una mini, porque lo que tiene este software es que nos permite ver en la práctica, y en la práctica real, nada de teórico, digamos, o de estas estructuras que veíamos recién de los protocolos, ¿ok? Por ejemplo, no sé si lo he instalado o no, yo voy a hacer. Esto siempre que ustedes con la misma navegación que hacen, habitualmente ya pueden jugar un poquito, ¿ok? Por ejemplo, bueno, acá hice una captura que no le voy a guardar. Continúo sin guardar y empiezo a capturar paquetes. Fíjense, ahí se están capturando paquetes. Todo eso que están viendo ustedes es lo que en términos reales está pasando en este momento en mi placa de red, ¿ok? Toda esta comunicación visual que estamos haciendo a través de la Meet son la gran mayoría de esos paquetes que van saliendo de mi computadora hacia ustedes. Entonces, ahí se captura un montón de atrás, lo corto. Lo que tiene de interesante este software, bueno, la gran mayoría de los mensajes, fíjense que son UDP, como yo les decía recién. Lo que es video, es muy probable que vaya por UDP, porque si se pierde un cuadro, ustedes no van a perder la continuidad de la clase, por ejemplo. Pero fíjense, este software me permite ver en esta parte de acá la pila TCP/IP real, ¿ok? Fíjense, el protocolo de capa física Ethernet. Protocolo de capa física, este es la pila de protocolo de este paquete en particular que acabo de señalizar acá. ¿tá? Protocolo de capa física Ethernet. Protocolo de capa de red IP, versión 4. Protocolo de capa de transporte UDP, protocolo de datagrama de usuario. Y arriba tengo los datos. ¿tá? En la capa de aplicación solamente se ha establecido a través de este programa que estamos usando, que es Chrome, y dentro de Chrome se estableció al inicio de la comunicación un hilo, y ese hilo ahora está transmitiendo paquetes y paquetes de nuestra interfaz gráfica que estoy generando segundo a segundo cuando charlo con ustedes. Si yo quiero ver los detalles, acá este primer paquete es como que tengo todo junto, por así, o sea, este primer paquete me da una descripción de todo el frame. Si yo quiero saber del paquete que capturé, ¿qué es lo que es Ethernet? Bueno, lo marco acá y fíjense que en esta parte de... se me desmarca. A ver, ahí está. En esta parte que yo marqué acá, se me marcó esta parte de acá. Quiere decir que ese primer renglón que tengo acá corresponde a toda la cabecera Ethernet. Después ya vamos a estudiar, cuando vemos capa física, el detalle de la cabecera Ethernet, pero básicamente la cabecera Ethernet tiene la capa física de destino, la capa física de origen, y el Ethernet está diciendo que arriba viene en este caso IP. Otra implementación de la capa de enlace de datos, porque Ethernet básicamente lo que implementa la capa de enlace de datos, es el protocolo IEEE 802.3, que tiene una diferencia sustancial con el Ethernet, porque el 802.3 automáticamente asume que arriba viene la subcapa MAC, perdón, la subcapa LLC. Entonces no la describen. El Ethernet, en algún lugar de todos estos números hexadecimales, dice lo que viene arriba es IP.
Es una pequeña diferencia que les voy anticipando porque a veces van a ver Ethernet y a veces van a ver, según lo que esté usando en ese momento en la capa de enlace de datos, 802.3. Cuando ustedes comparan un protocolo de Ethernet y un protocolo 802.3, como ya vamos a compararlos cuando veamos capa física, hay una diferencia muy pedagógicamente interesante, que el 802.3 no te dice quién viene arriba. En el modelo de capa, el 802.3 no te dice quién viene arriba, porque asume que arriba viene siempre IP. En cambio, el protocolo de Ethernet está preparado para que arriba venga lo que venga. ¿Ok? Bueno, esa es una diferencia interesante que podemos ver con el Voyager. Y bueno, ustedes quieren ver, fíjense, ahí tengo, me marca Ethernet. O sea, de todo el paquete, donde el paquete tiene, fíjense, una longitud de 1170 bytes. Este paquete tiene 1170 bytes. De esos 1170 bytes, tengo la cabecera Ethernet, tengo la cabecera IP, tengo la cabecera UDP y tienen que ver con un cuadro de la imagen que fue la que se capturó en ese momento. Bueno, fíjense, acá tenemos otros protocolos. A ver si tenemos algún TCP. Bueno, acá tengo un protocolo TCP. Fíjense, el protocolo TCP, Ethernet, Internet y el TCP. Acá cuando no vemos capa de aplicación es porque es un protocolo, es un mensaje que tiene que ver con alguna clase de telemetría de la comunicación. No está llevando carga útil de aplicación. Bueno, y así podemos empezar a jugar con nuestra comunicación. Por ejemplo, vamos a ver si podemos ver si logro que capturar. Acabo de abrir la interfaz de comando, voy a hacer pina www. Algo que no haya navegado hoy para que no esté cacheado. La página de la Municipalidad de Córdoba. Córdoba.gov.ar. Voy a poner a captura el tráfico. Bueno, lo que hice fue un pin. Vamos a ver si lo encontré, si lo encontramos entre todo este. Bueno, puedo hacer filtros, ¿no? Lo que pasa es que no la quiero complicar mucho. Bueno, acá me ordenó. Bueno, acá perdí la sincronía, ¿no? Pero lo que quiero ver si me capturó los ICMP. ICMP, el último lo puso. Bueno, esto que vemos acá es el pin que yo hice a la página de la Municipalidad de Córdoba. Están desordenados acá, ¿no? Pero fíjense, de mi computadora, que era 192.168.100.34, la red interna de mi casa, me estoy dirigiendo a la 186.33.216.37, que es la IP de la página de la Municipalidad de Córdoba. Entonces yo le mandé, me contestó, le mandé, me contestó, le mandé, me contestó. Y son 4. Y acá el último. Fíjense que acá uno no llegó. Y como yo no tenía supuestamente cacheado, debería haber por acá en algún lado el protocolo DNS. A no ser que la compu mía ya la haya tenido cacheada.
Sí, indudablemente ya lo tenía. Porque claro, antes de que yo pueda saber la IP de la municipalidad, el protocolo DNS me tiene que resolver www.corda.gov.ar. Bueno, entonces si yo quiero saber cómo está compuesto un paquete, un mensaje ICMP, fíjense, tengo Ethernet, IP y arriba de IP, ICMP. Y esto es coincidente con el hecho de que ICMP funciona dentro de la misma capa de Internet, o sea, dentro de la misma capa IP. No agrega una capa más ICMP, funciona dentro de la capa de Internet. Bueno, la sugerencia es que después de leer y estudiar estos conceptos que tienen que ver con los protocolos, perdón, con los modelos de capa, aprovechen el WordJar y vean en la práctica de la misma navegación que ustedes hacen, cómo están compuestos los paquetes, cómo está compuesto un ICMP. Este protocolo creo que tiene que ver con un protocolo de Windows para simplemente sostener ciertas comunicaciones. Después podría googlearlo ahora, pero sinceramente no me acuerdo. Real Time, protocolo de control de transporte de tiempo real. Indudablemente me suena a un protocolo propietario Windows, digamos. Paquetes TCP. Acá tenemos, fíjense, estos protocolos, Security Layer, el protocolo TLS es el protocolo que hace seguro al HTTP. O sea, cuando ustedes ven HTTPS, lo que está funcionando junto con HTTP es SSL y TLS. Seguridad de capa de transporte. Y esto es lo que hace que es lo que le agrega la S a HTTPS. Bueno, muchos paquetes UDP, que son las comunicaciones que se están transcurriendo en este momento que estamos charlando. ¿Y qué más? ¿Qué otros protocolos tenemos? Bueno, cuando sean, si alguna vez les toca ser administradores de red, obviamente una de las cosas que tienen que saber los administradores de red son los protocolos que están ocurriendo en su red. Entonces, obviamente acá yo veo el tráfico. ¿Qué tráfico veo? El tráfico, si yo tuviera una red LAN, ¿veo todo el tráfico o solamente veo el tráfico que va dirigido hacia mí? El tráfico que yo estoy viendo cuando estoy haciendo estas capturas es solamente el tráfico que entra y sale de mi computadora, ¿ok? Ahora, cuando yo soy administrador de red, lo que hago es en el switch central, porque normalmente yo tengo en una infraestructura de red, típicamente tengo uno o más switches de core que se comunican con dos o más switches de distribución, y cada switch de distribución a su vez se conecta con varios, eventualmente, switch de acceso. Este es más o menos la arquitectura corporativa de una red. Switches de core, switches de core que típicamente están en el data center, switches de distribución que típicamente están en distintos pisos de un edificio o eventualmente en distintos campus, en distintos edificios de un campus, y a su vez cada piso tiene eventualmente distintas oficinas donde pongo switches de acceso a los que finalmente se conectan las computadoras de los usuarios, ¿ok? Entonces, lo que hacemos los administradores de red es definir en este switch de core, porque a su vez este switch conecta por un lado los computadores usuarios y capaz acá el data center, ¿ok? Y acá en el data center, al cual también está el switch de core, están los servidores, ¿ok? Los servidores. Entonces, el tráfico típico es que todos los computadores de los usuarios van hacia los servidores o eventualmente hacia el internet, que suele estar también con una acometida en el data center,
y a su vez toda la información vuelve a los servidores del Internet de los usuarios. Y todo pasa por el switch de core. Entonces, ¿cómo se usa útilmente este software Wireshark o TCP/DAM en el caso de Windows? Linux tiene nativo un servicio que se llama TCP/DAM que permite por línea de comandos hacer esto mismo que nosotros vemos acá en la interfaz gráfica. Entonces, ya sea un Linux o un Windows, yo a este switch central le defino lo que se llama un puerto mirroring, un puerto espejado. Un puerto espejado significa que ese switch tiene un puerto que, además de comunicar, por ejemplo, si viene un mensaje de acá que va dirigido a este puerto, el switch además a ese mensaje lo replica acá, lo espeja acá. Y cuando viene la respuesta, además de volvérsela al puerto correspondiente, además también esa respuesta la refleja acá. Y hace eso con todos los puertos. Entonces yo en ese puerto cuelgo una computadora que va a ser un servidor de monitoreo, un servidor de sniffer, donde instalo un Wireshark o uso nativamente el TCP/DAM en caso que sea un Linux, y todo el tráfico que va y viene del switch va a estar espejado en este puerto. Entonces yo ahí me siento en el data center o me conecto desde mi computadora muy cómoda en mi escritorio en forma remota a ese servidor, y desde ahí puedo ver el tráfico de toda la empresa. Entonces ahí eso me sirve a mí para identificar los protocolos que se mueven en mi red, me sirve a mí para identificar problemas. Supone este menganito que está colgado en este switch me dice, che, Facu, vos sabés que no estoy viendo el servidor de correo o no estoy accediendo al servidor de archivos porque no puedo trabajar porque ahí tengo mi información. Bueno, a ver, pasame la IP tuya, o si es que yo no la tengo registrada. ¿Y qué hago? Bueno, capturo tráfico proveniente de esta IP, hago un filtro, ¿no? Para que no tenga todo el tráfico de esa IP que va dirigido a esta IP. Y veo si llega el servidor y el servidor no responde, si ni siquiera llega el servidor y se está cortando antes. Entonces yo ya puedo hacer diagnóstico. Bien, esta es la forma de usarlo en un entorno corporativo a estos softwares de monitoreo. ¿Se entiende? Bueno, genial. Entonces, hasta acá la clase, chicos. No les doy una tarea estructurada, simplemente les encargo que practiquen con el Wireshark y chusmen los protocolos, cómo se arman las pilas de protocolos, naveguen por distintos lugares, vayan viendo qué cosas se van disparando, qué tipo de tráfico se va generando. En el Wireshark tiene un montón de herramientas para hacer estadísticas. Bueno, si se aprenden a usar bien el Wireshark van a tener un gran valor agregado como operadores o administradores de red, ¿no? El material de lectura es el capítulo 2 del Stalin. Creo que está en el cronograma, la clase del 24 de agosto corresponde al capítulo 2, y lo que hemos hecho nosotros es, en la clase de hoy, estudiar o hacer más foco en lo que es los modelos de referencia OSI y TCP/IP, y en el concepto de encapsulación, y verlo, si se quiere, en la práctica y en tiempo real y en caso real de navegación a través del Wireshark. Y les encargo, sí, que obviamente que lean el capítulo 2 del Stalin. Yo después les subo esta filmina que tiene información muy resumida, ¿no? Una información para ser presentada en clase y usarla como disparador de la charla, pero la subo para que la tengan. Es información que la van a encontrar en muchos lados. Y practiquen con el Wireshark. Acá, a ver qué dice Luciano. La tarea me la mandan por mail, un archivo por grupo, ¿ok? Un archivo de cada práctico por grupo, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna duda?
No les encargo tarea para no sobrecargarlo, porque creo que Santi también le está dando cosas, pero sí doy por hecho que se van a poner a jugar con el Voyager y a partir de ahí van a entender claramente los encapsulamientos. En todo caso, después les acerco una guía como para que tengan para trabajar con Voyager, pero no les pido un entregable, digamos. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene, ¿ok? Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Estamos, chicos. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Nos vemos, chicos. Lean y estudien. Hasta luego. Disculpe, profe, le hago una pregunta antes. Sí. ¿Cuál es la alternativa en Linux para el programa que estoy usando ahora? ¿O TCP dump. Es nativo en Linux, no hay que instalar nada. O a lo sumo bajar el demonio, ¿no? A través de la distribución que tengas, la forma que lo vas a poder hacer, pero típicamente ya viene nativo, TCP dump. Y es todo por línea de comando, eso sí. Sí. Ah, ok. Pero me imagino que habrá alguna interfaz gráfica. El TCP dump no. Puede que haya alguna interfaz gráfica que sea, ya hace Voyager, mostrarte lo que atrás hace TCP dump. Claro. Pero nativamente es una herramienta por línea de comando. Ok. Súper poderosa, pero por línea de comando. Genial. Bueno, muchas gracias, profe. Estamos, nos vemos.